La más reciente versión de Linux Ubuntu Server nos ofrece una gran cantidad de estabilidad, resistencia e incluso una mejor seguridad para todo lo que es la clase empresarial. Asimismo, viene con soporte garantizado hasta el año 2025. Sin embargo, muchos clientes pueden extenderlo por 5 años más si así lo requieren a través del servicio ESM, que en español significa Mantenimiento de Seguridad Extendido, por parte de Ubuntu Server. Esto hace que Linux Ubuntu Server sea una de las distribuciones más estables y seguras de la actualidad. Asimismo, está perfectamente adecuada para implementaciones de producción en nubes públicas, centros de datos y otros. En esta clase vamos a conversar un poco sobre lo que son las nuevas funciones que ha introducido al mercado este sabor de New Linux como parte de su versión 20.04 LTS y que incluyen algunas actualizaciones para lo que es el Ubuntu Server, así como quizás una pequeña guía para lo que serían algunas imágenes de Ubuntu. Y dentro de todas estas nuevas características que vienen con este sabor, tenemos una de las más importantes. Y es que, como te mencioné hace unos instantes, viene con garantía de soporte hasta el año 2025. Sin embargo, esto es ampliable para 10 años más. Esta es una de las mayores ventajas de Ubuntu Server o esta versión de Ubuntu Server, ya que nos aporta estabilidad. Asimismo, viene con el instalador en vivo de Ubuntu Server con actualizaciones automáticas. Este lleva por nombre Ubuntu Server Live Installer, que nos va a proporcionar una opción para las actualizaciones automáticas cada vez que se inicie el sistema o se cierre la sesión. También tenemos algo sumamente importante, que es la autenticación SSH de 2 factores. Pues si no lo sabes, históricamente SSH solía utilizar la autenticación de un factor único y el mecanismo de autenticación real se basaba en solo contraseñas o claves. Esto evidentemente puede suponer un riesgo de seguridad en caso de filtraciones de secretos o si el sistema se ve comprometido por alguna situación externa. Este tipo de autenticación de 2 factores basada en hardware viene con la distro ya predefinida, preinstalada y minimiza el impacto de este tipo de problemas, proporcionado por SSH en sistemas con autenticación de 2 factores, para que los usuarios puedan iniciar sus sesiones SSH en la actualidad. Tenemos por otra parte el VPN WarGuard, no sé si lo menciono bien, pero esta es una tecnología VPN innovadora con modernos valores predeterminados de criptografía y facilidad de uso optimizada, así como un cargador de arranque más resistente. Tenemos imágenes de Ubuntu Pro para nubes públicas y tenemos otras características donde se incluyen muchas otras mejoras. Pero los cambios más notables pueden ser estos. En principio tenemos soporte para todas las arquitecturas principales como lo que es AMD64, ARM7, ARM64, Power 8, Power 9 y muchos otros más, como lo puedes ver en pantalla. Tenemos utilizaciones de varias aplicaciones como Ruby, GCC, Python, MySQL y otras. También lo que es el soporte de las últimas versiones de DMS o servicio de metadatos a distancia, que lo podemos encontrar en su versión 2 dentro de lo que es el Amazon Web Service. Tenemos soporte mejorado para IPv6 de Microsoft Azure, tenemos el AppArmor 3 para sistemas más seguros y otras cosas bastante interesantes que vamos a ir descubriendo a lo largo de este curso. Sin más que decirte, vamos a ver qué nos ofrece esta nueva versión de Linux Ubuntu Server y nos vemos en el siguiente comando. Bienvenido. Vamos a comenzar con nuestra instalación, pero antes debemos realizar una tarea sumamente importante. En este momento voy a trabajar en una máquina virtual esta instalación, pero si tu equipo o servidor es un equipo físico, debes tener en cuenta de que preferiblemente esté conectada a la red. En este caso, voy a activar la red de mi máquina virtual haciendo clic en la opción red. Posteriormente voy a seleccionar donde aparece la casilla conectado y voy a indicar
seleccionar adaptador puente y posteriormente voy a hacer clic en aceptar. Una vez hecho esto, vamos a iniciar nuestra máquina virtual. Evidentemente, esperamos el proceso de arranque de nuestro servidor Ubuntu 20.04, el cual realiza una comprobación del estado del disco. Comenzamos con lo que serían las primeras opciones de nuestra instalación. En el caso del idioma, vamos a seleccionar nuestro idioma español. En lo que es la configuración del teclado, vamos a ubicar la opción teclado español latinoamericano. Luego de seleccionada la opción latinoamericano, vamos a hacer clic en el botón hecho en la parte inferior. Una vez hecho esto, vamos a continuar con lo que sería la configuración de la red. Como puedes darte cuenta, en las conexiones de red tenemos el nombre de nuestra dirección IP, tenemos el nombre de nuestra interfaz, así como la IP que fue asignada a través del DHCP. En este caso, él lo genera de manera automática. Como debes saber, las direcciones IP a través del DHCP vienen asignadas automáticamente y en este caso es más que suficiente para lo que necesitamos. Vamos a hacer clic nuevamente en la opción hecho. No vamos a tocar en este momento lo que sería la opción Create Bond o un bonding. Sin embargo, esta es una opción bastante interesante que vamos a hablar luego. En el caso del proxy, si no estás trabajando con ningún tipo de proxy en tu conexión a red, lo puedes dejar en blanco y no hay ningún problema. Hacemos clic en hecho y continuamos. La opción configurar el mirror de Ubuntu. En este caso, los mirror vienen preconfigurados dependiendo de tu región, así como de tu ubicación. En mi caso me encuentro de Venezuela y él automáticamente va a seleccionar el mirror de Venezuela. Si tú te encuentras en cualquier otro país, como estoy seguro que es, te debe aparecer algún mirror relativo o correspondiente a tu región o país. Podemos dejarlo como está. Hacemos clic en el botón hecho. Una vez hecho esto, nos aparece de manera automática lo que sería la configuración guiada del almacenamiento o del disco. En este caso tenemos seleccionadas dos opciones con una X. Primeramente, utilizar todo el disco, que en este caso va a ser nuestro disco que creamos en un principio con nuestra máquina virtual. Si no tienes una máquina virtual, te va a aparecer allí el disco que tienes dentro de tu equipo o servidor. Y abajo, como puedes darte cuenta, tenemos la opción de crear o configurar el disco como un grupo de LVM. En este caso vamos a seleccionar allí si no lo tenemos seleccionado. De lo contrario, si está seleccionado, pues dejamos esta opción como está y hacemos clic en la opción hecho. Como puedes darte cuenta, ahora tenemos una configuración predeterminada de Linux Ubuntu o de lo que sería nuestro servidor Ubuntu a través del LVM. Aquí te estoy marcando las opciones del resumen del sistema de archivos. En lo que es el punto de montura o punto de montaje, tenemos dos file systems. Uno que es barra o la raíz de nuestro sistema operativo y luego tenemos /boot, que es la partición de arranque que tienen todos los sistemas operativos Linux. Automáticamente el sistema lo va a crear. Como puedes darte cuenta, en mi caso tengo un tamaño de 9 GB para barra y para boot fue reservado 1 GB para lo que serían los procesos de arranque. En la parte inferior tenemos más datos también sumamente importantes. Uno de ellos es el dispositivo o lo que sería nuestro volume group o el grupo del volumen para LVM. En este caso nuestro volume group se llama Ubuntu VG y tenemos también un logical volume que se llama Ubuntu LV. Una vez hecho esto o seleccionado todo, podemos hacer clic en el botón hecho y luego en el botón continuar. Ahora, en el caso de lo que es la configuración del perfil, debes colocar tus datos personales, como por ejemplo tu nombre, el nombre del servidor y el nombre del usuario, así como una contraseña que va a ser la que vas a utilizar para el uso del servidor. Una vez hecho esto, hacemos clic en hecho y luego vamos a seleccionar la opción instalar servidor OpenSSH. Si no está seleccionada, por favor selecciónala. Esto es motivado a que queremos, en este caso, instalar automáticamente lo que sería el Secure Shell para nosotros podernos conectar desde cualquier otro sistema operativo o cualquier otro servidor a nuestro nuevo equipo a través del IP que ya configuramos hace unos instantes. Vamos a hacer clic en el botón hecho. Posteriormente nos aparecen una serie de paquetes. No vamos a seleccionar ninguno en este momento, ya que deseamos quizás configurar nosotros propiamente nuestro servidor. Una vez terminado todo este proceso, va a comenzar
lo que es el proceso de instalación. Puede tardar más o menos dependiendo de tu equipo o servidor. En este caso voy a dirigirme a lo que sería el final de lo que es mi configuración y como puedes darte cuenta ya estoy terminando lo que es el proceso de instalación. En la parte inferior tengo dos opciones: View Full Log, o sea, si deseo ver el log completo de todo el proceso de instalación, qué fue lo que ocurrió, si hubo algún problema, algún detalle que pueda faltar, o reiniciar ahora. Como debes saber, yo no voy a revisar el log en este momento, sino que voy a hacer clic en la opción reiniciar. Una vez hecho esto, el sistema operativo va a comenzar a arrancar. No te preocupes por estas fallas de sistema que quizás puedan aparecer al momento del arranque, ya que pueden ser comprobaciones o algún tipo de log que no está cargando algún registro y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no es algo que debamos preocuparnos en este preciso instante. El kernel va a comenzar a realizar las comprobaciones necesarias para comenzar a trabajar con nuestro nuevo servidor de Linux Ubuntu Server. Esperamos a que finalice todo este proceso, presionamos Enter o simplemente la pantalla se coloca en negro y como puedes darte cuenta ya tenemos el nombre de nuestro servidor. ¿Cómo vamos a conectarnos o cómo vamos a loguearnos dentro de nuestro servidor? Pues muy sencillo. Simplemente vas a colocar el usuario y la contraseña que configuramos hace unos instantes durante el proceso de instalación para poder conectarte a tu servidor Linux Ubuntu Server. Hasta aquí llega este video. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el próximo comando. Vamos a conversar en esta clase sobre el intérprete de comandos o shell. Esta es la parte de Unix y de Linux que interactúa entre el usuario y las aplicaciones y los comandos que tenemos en nuestro Unix o Linux. Esto también añade un pequeño lenguaje de programación, lo cual nos va a permitir la posibilidad de crear programas conocidos como scripts. Sin embargo, de esto vamos a conversar un poco más adelante. Aquí no vemos lo que es un sistema de ventanas o un X-Windows, que es la parte de Linux que puede o no estar incluida en tu distribución de Linux, que en este caso es Linux Ubuntu. Y se trata de un conjunto de aplicaciones que dotan al sistema de un entorno gráfico y permiten al usuario ejecutar aplicaciones gráficas tipo Windows, consola y estas cosas, pero aquí no ocurre de esta manera, y menos en sistemas operativos como lo es el caso de Linux Ubuntu en su modelo de servidor. Esto tiene varias funcionalidades. Muchas de las razones por las cuales Linux ha ganado mucha popularidad hoy en día es motivado a estas funciones que te voy a nombrar en este momento. En principio, está escrito en un lenguaje de alto nivel. La interfaz de usuario es sumamente simple si te pones a verlo para lo que es la administración de servidores. Permite construir programas complejos a partir de funciones también simples mediante el uso de diversas llamadas al sistema. También es un sistema multiusuario, es decir que múltiples usuarios pueden estar conectados al mismo tiempo al servidor. Y esto es una de las cosas más interesantes que tiene Linux en cuanto a servidores, ya que nos permite realizar diversas tareas de forma simultánea, quizás con otros compañeros de trabajo que estén resolviendo algún tipo de inconveniente dentro del servidor, lo pueden atender cada uno por separado y en el mismo servidor. Por lo tanto, es un sistema multitarea. Como te estoy comentando, múltiples procesos se ejecutan en el sistema y comparten memoria, procesador, disco y otras funciones. También es multiplataforma, es decir, que esta oculta la arquitectura de la máquina al usuario, y esto va a permitir que puedas ejecutar el mismo programa en diferentes tipos de máquinas sin necesidad de hacer cambios. Es decir, lo que te puede funcionar en este caso en Linux Ubuntu Server también te puede funcionar en otro sabor de Linux de realizar grandes adaptaciones. Tenemos un sistema de ficheros jerárquico. Esto nos va a permitir gestionar de forma eficiente los ficheros, es decir, los datos que vamos a manejar nosotros en nuestro servidor. También incluye un completo conjunto estándar de herramientas para trabajar todos estos ficheros y procesos que vamos a estar manejando en nuestro servidor. Por otra parte, existen una gran cantidad de aplicaciones libres para ejecutar sobre Linux,
En este orden tenemos bases de datos, programas de diseño, así como sistemas financieros, servicios de Internet y muchas aplicaciones más. Vamos a ingresar en este momento a nuestra primera sesión de trabajo y vamos a conversar un poco sobre lo que es el paso a paso para acceder a nuestro sistema. Una vez realizada nuestra instalación, digamos en la sesión de forma ordenada, vamos a entrar al sistema y para poder trabajar con un servidor de Linux, lo primero que debemos hacer siempre es conectarnos al sistema e identificarnos como un usuario válido. Para poder realizar esta labor o poder validar nuestro usuario dentro del sistema, es necesario que conozcamos la información referente a nuestra cuenta de usuario que creamos durante el proceso de instalación. Antes de continuar, debemos comprobar cierta información, como por ejemplo el hostname, que en este caso puede ser el nombre del sistema Linux al que nos deseamos conectar, o los datos que realizamos o configuramos durante la configuración e instalación de nuestro servidor. El login, que en este caso es el nombre del usuario que se identifica al momento de ingresar al sistema. Y por último, el password, que va a ser la contraseña del usuario para verificar la autenticidad del usuario indicado por ti cuando ingresas a tu servidor. Sin estos datos no podremos ingresar al sistema. Muy bien, así que debemos estar atentos a eso. Una vez colocados todos estos datos, vamos a ingresar a nuestro sistema. Debes recordarlos siempre, muy bien. Una vez dentro del sistema, vamos a comenzar a ejecutar algunos comandos. Como puedes ver en pantalla, estamos viendo nuestra shell con un titileo, digámoslo así, o en la terminal. Vamos a ejecutar el comando de fodisk format. Este comando nos va a mostrar el estatus de nuestro disco duro o los diversos file systems que tenemos nosotros registrados en nuestro servidor. Si ejecutamos este comando de F, tenemos otras opciones que son los parámetros con los cuales podemos nosotros ejecutar estas labores. Los parámetros no son más que letras o acrónimos a diversas funciones que nosotros podemos ejecutar y el comando nos va a ofrecer diversa información a través de ella. En este caso vamos a colocar la letra espacio -H. Colocamos el "-H" ya que de esta manera podemos ver el tamaño de nuestros file systems en gigas o megas. Como puedes darte cuenta, estoy agrandando un poco aquí la ventana. Verás que nos aparece el file system, así como el tamaño, el uso que tiene, lo disponible, o cuánto tiene disponible y cuál es su punto de montura. Otro comando también muy interesante, el cual podemos conversar en este momento, es el comando free. El comando free nos va a verificar a nosotros lo que sería la memoria de nuestro equipo. El acrónimo que vamos a utilizar en este momento es el espacio -M y esto nos va a mostrar la capacidad de memoria que tenemos nosotros en nuestro equipo, así como también la memoria utilizada, el espacio libre, el buffer, la memoria cacheada y el swap, a cómo estaría funcionando el swap, es decir, si está swapeando como se conoce normalmente dentro de los sistemas operativos Linux. Eso significa que el sistema está utilizando un poco más de la memoria del disco de nuestro equipo y está sobrepasando los niveles. Muy bien, entonces, por último vamos a comenzar con el comando top. Este comando también nos muestra bastante información del sistema y si lo ejecutas en pantalla te muestra una información en vivo de lo que está ocurriendo en este momento dentro de nuestro servidor. Tenemos diversos datos, por ejemplo, la fecha, tenemos el tiempo que tiene el servidor arriba, los usuarios conectados, los aplicativos y todo esto. Del top vamos a conversar un poco más adelante, muy bien. Esto es todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Esta clase la he denominado siendo el administrador. Y es que, como en cualquier otro sistema operativo, en un sistema Linux se requiere la realización de ciertas tareas periódicas para optimizar el rendimiento y conseguir las máximas prestaciones de nuestro servidor. A lo largo de esta clase vamos a conversar sobre algunos conceptos y comandos que cualquier administrador necesita conocer. Posiblemente te ha pasado que como usuario nunca los has necesitado, pero sí que es bueno que los conozcas.
Si trabajas con una versión de Linux Ubuntu instalada quizás en tu PC, es posible que no necesites realizar diversas tareas como en el caso de que si tienes instalado un servidor, ya que allí la cosa cambia un poco, ya que tenemos unos servicios un poco diferentes y nuestra responsabilidad, así como nuestra destreza debe ser un poco mayor. Entonces vamos a comenzar con las tareas del administrador y debes conocer o saber que casi todas las tareas del administrador de sistema deberás trabajar como superusuario root y debes estar identificado en el sistema muy bien con este usuario y con el identificador o número del sistema igual a 0. Cualquier usuario en el sistema que su ID sea igual a 0 tendrá permisos de superusuario. No es buena práctica trabajar de forma habitual con este usuario, porque cualquier error puede ser fatal. Por ejemplo, te podrás imaginar que ejecutas un comando de borrar todos los ficheros de un directorio, como un comando, por ejemplo, un rm asterisco, y lo haces sobre un directorio distinto al que desees o al que querías en un principio. Si este error lo cometes con el usuario root, vas a borrar todos los datos de un directorio que quizás no desees hacerlo, por lo que es necesario la recuperación desde una copia de seguridad de esta data. Si no lo ejecutas como root, posiblemente no tengas permisos sobre los ficheros y el comando no borre ningún fichero. Y en este caso, por lo tanto, yo por mi parte te recomiendo que como vamos a ser los administradores del servidor, por lo general vamos a tener que trabajar con el usuario root. De lo contrario, tenemos que ser usuario sudo y tener algún tipo de permisos para realizar tareas que quizás un usuario normal no pueda realizar. Debes estar siempre atento y pendiente de lo que estás haciendo porque es una responsabilidad muy grande y puedes quizás cometer un error de humano y este error puede costar algo muy bien. Por lo tanto, no tengas miedo. Aquí te voy a enseñar lo que necesitas para no cometer esos errores y conocer en realidad lo que debes hacer para tú poder trabajar sin ningún tipo de problemas dentro de tu servidor. En este caso te voy a nombrar algunas de las responsabilidades que tienes como administrador de servidor. En este caso, tienes la responsabilidad de iniciar y parar el sistema. También tienes la gestión de usuario, es decir, dar de alta, de baja y modificar usuarios y grupos. Eres responsable de la gestión de ficheros del sistema, así como ampliar, monitorizar, comprobar la integridad de los ficheros, etc. También implantar y realizar políticas de copias de seguridad para recuperar la información en caso de alguna pérdida. Asimismo, la instalación de software y parches a petición del usuario o las necesidades que se requieran de esta o aquella aplicación. También tenemos lo que es la revisión de ficheros de trazas para detectar posibles fallos y comportamientos extraños de software y de hardware. Debemos instalar y configurar quizás algunos periféricos siempre que se requiera añadir algún hardware a nuestro servidor. Aunque esto es poco, quizás las veces que puedas realizar algún cambio de hardware sí ocurren y debes estar pendiente ya que es una de las responsabilidades que tenemos como administrador de servidores. Asimismo, debes verificar la configuración de servicios de red para que puedas dotar al sistema de conectividad con otros equipos dentro de la misma red. Debes optimizar los parámetros del kernel para mejorar quizás el rendimiento del servidor. Y esto puede requerir alguna compilación del kernel. También debemos monitorizar los recursos del sistema para detectar la falta de algunos de estos recursos y poder actuar en consecuencia. En principio, sé que es un poco largo todo esto lo que te voy a decir. Es necesario recordártelo ya que contamos y tenemos una gran responsabilidad como administradores de servidores. En este caso con Linux Ubuntu. Esto es todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando donde vamos a conversar sobre la conexión de nuestro superusuario root al sistema. Nos vemos en el siguiente comando.
¿Cómo conectarnos al sistema como superusuarios? Existen dos métodos de acceder al sistema como usuario root. El primer método es acceder al sistema introduciendo directamente nuestro usuario root y la contraseña dentro del sistema después del arranque. Este método puede ser inseguro porque, como ya debes saber, la contraseña viaja sin cifrar y es en realidad peligroso que alguien pueda conseguir la contraseña de un usuario root. Por esto muchos servidores Linux solo permiten el acceso como root desde la consola o terminal que están físicamente conectados al servidor, y esto se realiza desde el servicio SSH o Secure Shell, y de él vamos a conversar un poco más adelante. La segunda opción consiste en utilizar el comando su --, que te va a permitir conmutar de un usuario a otro. La sintaxis de el comando superuser es su --. Debes recordar que nos encontramos en Linux Ubuntu y en este caso para conectarnos como superusuarios, el su --, debemos acompañarlo desde un principio con el usuario sudo o superuser_do su --. Esto es por medidas de seguridad del sistema Linux Ubuntu. Debemos recordar que el signo de menos, si se incluye, se ejecutan los ficheros de inicialización del usuario, mientras que si no lo incluyes, entonces no se ejecutan y el entorno actual sería el mismo para la nueva sesión con el nuevo usuario. Es decir, vas a conservar las variables de entorno de tu usuario anterior o del usuario normal. Siempre al ingresar como usuario root debes colocar el signo de menos para que éste no mantenga las variables de entorno del usuario anterior, sino que seas en realidad el superusuario. Debes recordar que el usuario es opcional e indica el usuario con el que se quiere abrir la nueva sesión, pero por defecto es root. Te voy a dar un ejemplo básico. Si deseas ingresar a una base de datos, por ejemplo, el usuario MySQL, debes colocar su --, para borrar las variables de entorno de tu usuario anterior, espacio el nombre del usuario, que en este caso sería MySQL, y presionar Enter para que puedas ingresar al sistema. Por otra parte, tenemos también los argumentos que son opcionales. Y se tratan de los argumentos que puedes colocar en la shell. Por ejemplo, su --, en este caso vamos a utilizar el ejemplo anterior, el usuario MySQL, -c, algún comando que puedas necesitar para ejecutar el comando con el usuario indicado. Este comando te va a permitir abrir una nueva sesión de trabajo con un nuevo usuario sin cerrar la conexión anterior. Si el usuario que ejecuta el comando no es un usuario root, entonces el comando le va a pedir la contraseña del usuario con el que se quiere conectar. Para terminar con la sesión de trabajo, deberás ejecutar el comando exit o la combinación de teclas control D dentro de tu teclado. Entonces vas a volver a la sesión anterior con el usuario anterior, evidentemente. La gran ventaja de este método es que todas las ejecuciones de este comando son registradas en un fichero, de tal forma que el administrador puede saber quién y cuándo se ejecutó el comando y qué cambio de usuario realizó. Esto va a servir o te puede servir de mucho para detectar comportamientos extraños relativos a la seguridad del sistema. Esto es todo hasta esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Bienvenido a esta nueva clase. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que sería el manejo de discos con LVM dentro de nuestro nuevo servidor Ubuntu. En este caso te voy a mostrar cómo asignar discos virtuales para tu servidor en caso de que te quedes sin espacio. Esto radica lo que sería la utilidad del Logical Volume Manager. Darnos a nosotros el privilegio de utilizar de
extender por lo general o disminuir lo que sería la capacidad de nuestro disco duro. Asimismo, voy a también ejecutar el comando bgdisplay para de esta manera saber cuánto disco tengo yo en este momento disponible. Fíjate, en este caso tenemos lo que serían los 9 o 10 gigas que asignamos a nuestro servidor desde la instalación, pero en la opción free no tenemos espacio, eso está en 0. Eso significa que no tenemos nada de espacio disponible o nada de disco disponible para nosotros asignarle a nuestro file system en caso tal de que lo deseemos o requiramos por algún motivo. Entonces vamos a asignar más disco, voy a apagar la máquina virtual, voy a ingresar a mi consola de administración de la máquina virtual en VirtualBox y voy a hacer clic en la opción almacenamiento del lado derecho. Posteriormente voy a hacer clic abajo en el icono que aparece un disco con un más y voy a hacer clic en la opción crear. Posteriormente me van a aparecer todas las opciones evidentemente de los discos. Voy a hacer siguiente y en esta oportunidad donde me solicita el espacio voy a colocar solo 5 GB. Esto lo estoy haciendo a manera de realizar esta práctica. Si quieres colocar más espacio no hay ningún problema. Muy bien, entonces hacemos clic una vez ya validado la información. Hacemos clic en la opción seleccionar y ya tenemos 5 GB más de discos disponibles en nuestro equipo. Vamos a darle arranque o vamos a iniciar nuevamente nuestro servidor. Esperamos al login y vamos a conectarnos a él nuevamente. Vamos a ejecutar dos comandos. Uno que va a ser el sudo fdisk -L. Colocamos nuestra contraseña de root o sudo y como ves en pantalla ya tenemos disponibles nuestros 5 GB que le acabamos de dar de disco en nuestro servidor. Pero ¿qué ocurre? Si ejecutamos el comando bgdisplay, no vamos a ver aún asignados estos 5 GB a nuestro volumen o a nuestro volume group. ¿Eso por qué? Porque hay que realizar algunas otras labores a fin de poder colocar esto a tono a manera de que podamos nosotros trabajar con esos 5 GB disponibles en nuestro file system, ya que debemos asignarlo a nuestro volume group. Voy a ejecutar el comando df-h y veo que barra tiene esta oportunidad, este espacio, como podemos darnos cuenta en este momento, son 8 GB, pueden ser 13, pueden ser 15. Pero vemos, como te acabo de indicar también hace unos instantes, que no tenemos aún el disco disponible en nuestro servidor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo para hacer esto un poco más rápido me voy a conectar al equipo, pero a través de la terminal. Entonces voy a ejecutar el comando IP -A. Si tienes PuTTY instalado en tu equipo, vas a poder conectarte también directamente a él a través de SSH con su dirección IP. Voy a agrandar un poco aquí mi terminal a manera de que podamos ver mejor la práctica. Para conectarnos a un servidor simplemente ejecutamos el comando SSH el nombre del usuario que configuramos dentro del servidor, @ y la dirección IP que tenemos nosotros disponibles en el momento para el servidor. Vamos a colocar nuestra contraseña. Esto es a través del SSH o Secure Shell. Y como puedes darte cuenta, tenemos ya nuestro equipo o estamos conectados a nuestro servidor a través de SSH, bien sea en PuTTY o a través de una terminal en Linux. Vamos a limpiar un poco la pantalla y vamos a ejecutar el siguiente comando. df-h. Muy bien. Fíjate, esto aquí ya parece que tengo 13 GB, pero esto es motivado a que realicé una práctica anterior y para no realizar mayores modificaciones en el servidor, pues le asigné los discos. Sin embargo, voy a asignarle nuevamente 5 GB más para que realicemos esta práctica sin problema. Muy bien, sé que te estás preguntando, pero si teníamos 8 GB, ¿cómo ahora tenemos 13? Y es por esto, ¿ok? Realicé una práctica más adelante para este servidor. Sin embargo, lo que vamos a realizar es exactamente igual en todos los casos. Si ejecutamos cada uno de nuestros comandos, vamos a ver todo de una mejor manera dentro de nuestro servidor. Muy bien, ejecuto ahora el comando sudo bgdisplay, coloco mi contraseña y como puedes darte cuenta, tenemos ahora asignados o tenemos casi 1 GB del servidor, pero eso no es lo que queremos. Voy a ejecutar el comando fdisk -L nuevamente. Fíjate, aquí tengo 5 GB ya disponibles para asignarles al servidor, que son estos que estoy marcando en este momento. En el archivo adjunto tenemos todo el procedimiento y vamos a ejecutarlo en este momento. Primero vamos a ejecutar el comando sudo pvcreate para lo que sería nuestro disco, que es el que tenemos seleccionado, que es /dev/sdc. El pvcreate lo que va a hacer es crear el physical volume o asignarle un physical volume a el disco que tenemos en este momento de 5 GB para hacerlo legible con el sistema y que podamos utilizarlo. Es como un formateo al disco para nosotros hacer que el
servidor pueda verlo y poder asignarlo a nuestro volumen. Posteriormente vamos a ejecutar el comando sudo bgextend. Este comando sudo bgextend lo que va a hacer es extender al volumen, en este caso el volumen o nuestro volumen se llama ubuntu-bg, lo que tenemos dentro del disco /dev/sdc, que son 5 GB disponibles. Vamos a ejecutar o vamos a presionar enter y ahora vamos a verificar nuevamente nuestro volume group con el comando bgdisplay o sudo bgdisplay, y si te das cuenta ya tenemos 5 GB adicionales asignados a nuestro volume group, pero ahora es necesario asignarlo a lo que sería nuestro file system, ya que no está asignado aún. Debemos ejecutar en este momento 2 comandos más. El primer comando que debemos ejecutar es el sudo lbresize menos L mayúscula más 4G o más 4 GB. Esto es para que el sistema aumente esos 4 GB a lo que va a ser nuestro logical volume. Ya dejamos atrás lo que es el volume group y vamos a dedicarnos ahora a lo que es el logical volume, que en este caso es ubuntu-lb. ¿Qué ocurre? Tenemos dos maneras de verificar cuál es nuestro logical volume. La primera es esta. Definimos el logical volume siempre que está predeterminado al lado de lo que sería nuestro file system, o simplemente ejecutamos el comando sudo lbdisplay, o si estás en otro sabor de Linux puede ser solo lbdisplay. Como puedes darte cuenta, nos aparece /dev/ubuntu-bg/ubuntu-lb. Ese es el path de lo que sería nuestro logical volume. Aquí nos aparecen todos los datos de él, sin embargo podrás verlo. Ahora vamos a ejecutar el sudo lbresize y vamos a asignarle estos 4 GB a nuestro único logical volume que tenemos en nuestro servidor. Para nosotros hacer que el disco sea legible o el nuevo espacio sea reconocido por el file system en el servidor, debemos ejecutar el comando sudo resize file system espacio el nombre del logical volume. Ya tenemos aquí asignado nuestros gigas o lo que acabamos de dar nuevo al servidor, que son ahora 17 gigas. Recuerdas que anteriormente pasamos de 8 a 13 y ahora de 13 a 17. Inclusive en el logical volume size aparece lo que sería nuestra nueva capacidad. Sencillo, esto es todo hasta esta clase y nos vemos en el siguiente comando.